Hola, queridos oyentes del Beso de un Verso. Soy María G. y hoy es sábado de cuentos. Hay días en los que uno se levanta con la sensación de que algo pequeño puede cambiarlo todo. Aunque desde fuera pueda parecer una jornada igual a cualquier otra. Con el mismo cielo gris apoyado sobre los tejados y el mismo frío que se cuela por las rendijas sin ni siquiera pedir permiso. Y sin embargo, por dentro, sabemos que no es un día más, que hay una promesa pendiente, una cita silenciosa que no admite retrasos. Porque no todas las esperas son iguales, ni todos los minutos pesan lo mismo. Este cuento habla de eso, de lo que ocurre cuando el tiempo aprieta, cuando creemos que ya nadie nos mira, cuando empezamos a sentir que nuestra vida se ha ido volviendo transparente y de cómo a veces basta un gesto sencillo, una palabra dicha en el momento justo, para recordarnos que seguimos aquí, que seguimos contando. Este canal tiene las puertas abiertas para ti. Y ahora, cuando estés preparado, comenzamos. El día que alguien pronunció mi nombre. El marcador digital parpadeaba, como si dudara de sí mismo. Primero 10 minutos, luego 13, después 16. Me quedé mirándolo demasiado tiempo, como si observarlo pudiera hacerlo retroceder, como si mi insistencia fuera suficiente para convencer al autobús de que apareciera antes de lo previsto. Pero el frío no entiende de deseos. El asfalto mojado seguía brillando bajo una tarde que ya empezaba a oscurecerse antes de hora. Sujetaba el andador con ambas manos, no porque fuera estrictamente necesario en ese instante, sino porque me daba cierta sensación de firmeza, como si agarrarme a él fuera una manera de no deslizarme también por dentro. Y sobre mis rodillas descansaba un ramo de flores blancas envueltas en papel fino que crujía cada vez que lo rozaba. Flores sencillas, discretas, de esas que no llaman la atención, pero que cuando las miras de cerca tienen una delicadeza que no necesita alardes. Había pensado en tomar un taxi. Lo había pensado no una, sino varias veces. Pero el cálculo siempre terminaba igual. El alquiler, la calefacción, las pastillas de la tensión, ese pequeño margen que cada mes se escoge un poquito, encogiéndose más y más sin hacer ruido, como si se avergonzara de desaparecer. Y uno aprende a hacer cuentas incluso cuando no quiere. Aprende a medir cada decisión, aunque se trate de algo tan simple como llegar puntual a una promesa. Esta no era una cita cualquiera. A las 4 cerraban el cementerio del horario de invierno. Y no había dicho a nadie nada, pero yo sí que me había dicho a mí misma que iría. Y cuando uno ha perdido muchas cosas en la vida, descubre que cumplir la palabra que se dice a sí mismo se convierte en una forma de resistencia, en una manera de decir que todavía queda algo firme dentro de uno mismo. El viento arrastró hojas mojadas por la acera y alguien se colocó a mi lado sin que me diera cuenta al principio. Era un muchacho joven, con la capucha subida y las manos enrojecidas por el frío, sosteniendo contra el pecho una caja de cartón, como si dentro guardara algo frágil o secreto.
No parecía impaciente en el sentido habitual, más bien tenía esa tensión callada de quien necesita llegar a un sitio sin saber exactamente qué va a encontrar allí. Hoy no tiene prisa el autobús, murmuré, más para romper el silencio que por otra cosa. El chico soltó una pequeña risita y miró el panel luminoso como si le desafiara. Bueno, ni hoy ni nunca, respondió, pero hoy no debería tardar. Esa frase me llamó la atención, porque no hablaba del vehículo sino del día, y entendí que para él también había algo que no podía aplazarse. El frío empezó a meterse en mis rodillas y decidí moverme un poco, cambiar el peso de un pie a otro, pero el suelo estaba más resbaladizo de lo que parecía, y sentí cómo el equilibrio me abandonaba por un segundo traicionero. Ese segundo suficiente para que el miedo se instalase en mi pecho. Entonces una mano firme me sostuvo por el brazo antes de que llegara a caer. «Despacio», dijo el chico con una voz distinta a la de antes, más cariñosa, más cercana. Le di las gracias con cierta incomodidad, no por él, sino por mí, porque uno no se acostumbra fácilmente a necesitar ayuda, y aunque la razón lo entienda, el orgullo tarda más en adaptarse. Él restó importancia al gesto y volvió a abrazar su caja como si el mundo dependiera de ella. Cuando por fin el autobús apareció al final de la calle, lo hizo pesado y brillante bajo las farolas recién encendidas, y al abrirse las puertas nos envolvió ese olor inconfundible a tela húmeda y calefacción antigua, que siempre me ha recordado los inviernos de antes, cuando todavía caminaba sin pensar en cada paso. El conductor anunció que el recorrido terminaba antes de lo habitual por unas obras y que habría que hacer trasbordo, y noté cómo algo dentro de mí se tensaba, porque cada cambio significaba minutos añadidos, y cada minuto añadido era una posibilidad más de llegar tarde. Subí con cuidado y me senté cerca de la puerta, el ramo apoyado sobre las piernas. El chaval se quedó de pie, sujetándose a la barra, y durante unos segundos viajamos en silencio, cada uno con su pensamiento apretado contra el pecho. «¿Va muy lejos?», me preguntó al cabo de un rato. «Lo suficiente», le respondí. «Al cementerio». No hizo gesto de sorpresa ni de incomodidad. Asintió lentamente. «Yo voy al hospital», le dijo. «Mi abuela está ingresada y hay días en que todavía me reconoce y días en que no. Pero cuando llego y le hablo despacio parece que algo dentro de ella despierta, como si supiera que estoy ahí, aunque no recuerde mi nombre». Aquella confesión, dicha casi sin mirarme, me hizo comprender que compartíamos una urgencia parecida, la necesidad de estar presentes antes de que el tiempo cerrara una puerta más. Al bajar en la rotonda, el conductor me observó por el espejo, y cuando me acerqué para agradecerle la espera al detener el vehículo unos segundos más, frunció el ceño como quien intenta colocar una piedra antigua en su memoria. «¿Usted tenía un taller de bicicletas?», preguntó de repente. Me sorprendió la pregunta. «Uy, sí, hace años», respondí, «en el patio interior de un edificio viejo». Su expresión cambió ligeramente. «Me arregló una cuando yo era joven», dijo. «Me dijo algo que no he olvidado, que mientras las manos sepan trabajar, siempre hay manera de seguir adelante». Me quedé inmóvil un instante, por escuchar mi propia historia salir de boca ajena, por sentir que un fragmento de mi vida seguía vivo en la memoria de otro, que no todo había quedado atrás convertido en polvo. En la parada del trasbordo, el segundo autobús permanecía con las puertas abiertas, y aunque nadie dijo nada entendí que aquella espera breve no era casualidad,
que alguien había decidido regalarme esos minutos que tanto necesitaba, y esa pequeña complicidad silenciosa tuvo más peso del que ellos imaginarían. Llegué a la entrada del cementerio cuando el reloj marcaba las 3:59 y crucé el umbral con el corazón acelerado como si hubiera corrido una larga distancia, aunque en realidad lo único que había hecho era persistir. El interior estaba tan tranquilo, con ese silencio que no es vacío sino recogido, y avancé despacio hacia la lápida donde cada año dejó flores el mismo día. Porque las fechas no devuelven a nadie, pero nos ayudan a ordenar la ausencia. Coloqué el ramo en el jarrón, ajusté el papel con cuidado y me senté en el banco cercano, dejando que el aire frío me despejara la frente. No tenía grandes discursos paralelos, nunca los he tenido, así que me limité a decir en voz baja que había venido, que quizá más despacio que antes, quizá con más dudas y menos certezas, pero que seguía cumpliendo lo prometido. Y mientras permanecía allí, comprendí que lo que había cambiado aquel día no eran mis cuentas ni mi edad, ni mi paso inseguro, sino algo más discreto y más profundo. Alguien había pronunciado mi nombre, había recordado una frase mía, había decidido esperarme, y en esos gestos pequeños encontré una forma de regreso, una confirmación de que uno no desaparece del todo mientras siga habitando la memoria y la mirada de otros. No me sentí joven ni fuerte, pero sí presente, y a veces esa es la única riqueza que importa. Hay ocasiones en las que creemos que estamos solos en nuestra lucha silenciosa contra el tiempo, contra el olvido y contra las cuentas que no cuadran, y sin embargo, basta una mano que nos sujete al resbalar, una puerta que se mantiene abierta unos segundos más, o alguien que recuerde nuestro nombre para comprender que seguimos formando parte de algo más grande que nuestras preocupaciones. Si este cuento te ha acompañado, si en algún momento te has sentido reflejado en esta espera o en este pequeño gesto que lo cambia todo, aquí puedes venir siempre que lo necesites. Los lunes y los viernes encontrarás poemas que acarician, que remueven y que abrazan. Los miércoles compartimos el podcast del buen escritor con entrevistas y conversaciones que inspiran. Y los sábados, cuentos como este, historias para detenernos un momento y reflexionar juntos. Si este espacio te aporta algo, si te acompaña, aunque sea un poco, puedes apoyarlo dejando tu me gusta y suscribiéndote si todavía no lo has hecho. Así esta comunidad seguirá creciendo y llegando a más personas que quizá también necesiten una historia, un verso o una palabra a tiempo. ¡Feliz vida!